Un gusto, mi nombre es José Alejandro Tassat, de Argentina. Soy psicólogo, doctor en educación, son donde yo acredité conocimiento, pero en la vida acreditar conocimiento es simplemente uno de los tramos del vivir. Para vivir hay que tratar de sentir las lógicas que nos habitan para poder vincularnos con otros, relacionarnos con las normas y establecer un contacto con la mayoría de los objetos y la naturaleza. ¿De qué manera nos relacionamos? Evidentemente en el ámbito de la percepción, en el ámbito del concepto, en el ámbito de poder designar lo que va a pasar con la acción en los momentos posteriores. Desde el ámbito donde yo estoy alojado, Buenos Aires, para muchos somos porteños. Los porteños son los que están vinculados con el puerto. El puerto es el origen de partida y de llegada. Y a la vez para nosotros, los porteños, muchas veces habitamos a espalda del puerto. Y esa es una condición que nos fue dando una identidad que se fue conformando como posibilidad de vivir en estas ciudades, pero a la vez en un territorio muy amplio como es la Argentina y América. Lo que yo quiero traer a ustedes es cómo cuestionamos lo obvio, cómo hacemos para buscar el sentido de lo común, porque casi siempre cuando estamos en algún conflicto lo que nos dicen es, y usemos el sentido común, pero si estamos en el sistema educativo, estamos aprendiendo un montón de conceptos, millones de paradigmas, y lo único que nos piden es que apliquemos el sentido común. Bien, apliquemos el sentido común. ¿Cuál es? El más común de los sentidos. Y entonces, ¿por qué cuando vemos las cosas no nos cuestionamos lo que miramos? Simplemente vemos un objeto, simplemente vemos algo, una cosa, simplemente vemos un vínculo. Pero ¿qué hay en ese entramado de lo que miramos? ¿No? Como por ejemplo, cuando el Principito ve en el sombrero, solamente muchos observan ese sombrero que está dibujado. Pero cuando uno mira hacia un costado, ve un ojo, ve una boa. Y si uno mira más allá de esa lógica de que lo que se ve es un sombrero, es un elefante que está dentro de una boa. Y si es así, entonces, ¿por qué miramos solamente en una primera instancia? ¿Qué pasa con nuestra percepción, con nuestros olores, con nuestros oídos, con nuestro tacto? ¿Qué hay de lo que empezamos a perder en la vida cotidiana? ¿Qué hay entonces en esa posibilidad que establece el Principito? Ese cuento tan esencial a las cosas que a veces no miramos, que es la mirada de la infancia. Si durante la adultez empezamos a perder la mirada de la infancia, empezamos a perder el sentido del cuestionar, de asombrarnos. Y si perdemos el sentido de asombrarnos, todas las cosas pasan a ser iguales, conocidas, siempre son reiterativas. Y las cosas no son reiterativas, los vínculos no son reiterativos, son singulares. Entonces, lo que yo tengo que lograr es mirar con esos ojos de la infancia. ¿De qué manera lo hago? Buscando enigmas, buscando la interpelación, aquello que me cuestiona. Eso fui haciéndolo a lo largo de mi vida, en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación. ¿Cuáles son esos enigmas, esas cuestiones comunes, esenciales, que nos interrogan y no nos damos cuenta? Si yo les muestro a ustedes un enigma lógico-matemático para que en una serie puedan continuar posteriormente con el que sigue. Si yo les muestro una M, un corazón y un 8, ¿qué hay ahí? Ustedes solamente ven la M, el corazón y el 8. Y si exigen posibilidades de mirada, siguen mirando la M, el corazón y el 8. ¿Por qué nuestros ojos se restringen cuando conoce algo cristalizado? Entonces, lo que tenemos que ver es una lógica que va más allá de la lógica. Y lo que es más allá de la lógica tiene que ver no con la apariencia, sino con eso que es más común de lo común. Sí, porque si yo miro la M y en realidad lo que miro es un 1 en un espejo, están juntos. Si yo miro un 2 en un espejo, nos conforma un corazón. Y si yo miro un 3 en un espejo, nos conforma un 8. ¿Cuál será el siguiente? ¿Cuál es la lógica que hay que poder predecir en ese enigma? Que el que sigue es un 4 en un espejo. Entonces, si yo asocio que solamente miramos lo que vemos y no nos cuestionamos lo que hay,
no puedo designar vínculos de manera diferente y a la vez no puedo predecir posibilidades de lo que va a ser. En definitiva, es tratar de buscar lógicas. ¿Qué son las lógicas? Un orden común donde se ordenan las cosas. Pero si yo busco eso, tengo que entender que yo habito en un sistema educativo que lo único que generó es la posibilidad del conocimiento, buscar las cuestiones esenciales y buscar la posibilidad de predecir en relación a esos conceptos. Pero los conceptos no son igual en México, en Argentina, en Finlandia o en Australia, porque los conceptos están situados, emotivo, intuitivo, en un lugar. Por eso, un filósofo argentino dice, se conoce para vivir, y no por el puro hecho de conocer. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tengo que aprender cuestiones universales de lo universal? Si yo estoy situado en un paisaje, si es el paisaje el que me da la historia, mis costumbres, mi cultura, mi arraigo y mi posibilidad. Pero yo tengo que cuestionar también los vientos de una época, porque son ellos los que van generando el entramado del lazo social en el que habitamos. ¿Y qué es ese lazo social de un imaginario que habitamos? La posibilidad eterna de vivir en la ilusión del éxito. Si ustedes, todos los que trabajan en el ámbito del vínculo del Estado, la sociedad y el mercado, creen que el éxito es un punto de llegada. Hay 9 pasos para llegar al éxito, dicen algunos. El éxito siempre es un horizonte que está mucho más allá. Un engaño. El éxito es un punto de partida. El éxito uno lo tiene cuando está alojado. El éxito lo tiene cuando uno hace un discernimiento del sendero que va a tomar. Por eso muchos dicen que en la decisión está la eternidad. Porque cuando uno decide, ya sale de una encrucijada y determina un rumbo, determina un lugar a donde quiere llegar. Por eso me parece siempre que el paisaje es fundamental para nosotros. El paisaje es el vecino, el paisaje es la cuadra, el paisaje es el barrio, el paisaje es lo que nos da entramado vincular simbólico y no conceptual. Nosotros aprendemos muchas cosas en el sistema educativo esenciales, que las necesitamos y es así, pero a la vez en la vida cotidiana, en forma holística, en forma cotidiana, en forma integral, en forma total, aprendemos de forma de símbolos. Sabemos, ¿no?, si un ciudadano pertenece a un grupo o a otro por algunos símbolos que vemos en su vestimenta. Sabemos sobre su cultura. Pero si leemos símbolos, ¿por qué no usamos también los conceptos? Porque es una cosa o la otra. Si se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer, tenemos que tener en claro que los símbolos es una estancia, es un estar, es un habitar. Y es eso lo que yo los invito a mirar en la vida cotidiana. Animarse a cuestionar lo obvio, a mirar lo simbólico que nos rodea. ¿Pero para qué? ¿Para tener éxito? No, para que el éxito sea su punto de partida. Para que la educación, que evidentemente es acrecentar esperanza y aumentar expectativa, nos permitan esa acreditación de conocimiento, de saberes socialmente significativos, habitar en conjunto con esos otros saberes del sentido común, de lo más común de lo común, que está dado por los saberes ancestrales, por los saberes populares, de los campesinos, de los nadies, de las mujeres, de lo que todos los que luchan y resisten en un mundo que se hizo hegemónico de una sola manera de ser en el mundo. ¿Para qué? Para consumir. ¿Para qué? Para desechar. ¿Para qué? Para volver a consumir. Y entonces, si nos animamos a generar el mundo de nuevo, si nos animamos a crear los lazos sociales diferentes, lo podemos ver atrás de un vaso. No solamente el vaso contiene un líquido, el líquido puede contener muchas otras cuestiones que nos tenemos que animar a mirar. Por eso me parece fundamental un ejercicio de cómo mirar más allá de lo obvio. Cuando trabajé en el sistema educativo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Distrito Federal de la Argentina, nunca entendía por qué las escuelas de primaria y secundaria estaban cerradas en el verano y en el invierno. Yo miraba ese sombrero, yo no podía ver el elefante que estaba dentro de la U. Era un edificio que evidentemente siempre estaba cerrado en verano y en invierno. Entonces lo que hice fue acercar un proyecto. ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo un espacio social tan significativo en una comunidad,
tan significativo para ciertos sectores populares, para ciertos sectores que no tienen la posibilidad del esparcimiento, vacaciones, y la posibilidad de viajar a otro lugar, que puedan ser recreados sus espacios locales, situados emotivos como la escuela, para recrear a través del juego posibilidades de aprendizaje. Hice un proyecto, se llamó Programa Abrir la Escuela, y ese proyecto al día de hoy continúa, 30 años después. ¿Qué significó? Significó darle una posibilidad de crecimiento comunitario, de proceso de aprendizaje en lectoescritura, en matemática, en ciencias sociales, como una actividad extra a los alumnos y a los docentes. Y también a los no docentes y a quienes conforman el concesionario de la alimentación de los chicos para esa actividad que se denomina en Argentina colonia. Actividades recreativas post actividad formal del establecimiento educativo. Entonces, si yo acerqué eso fue por cuestionarme algo que estaba ahí, que era tan evidente que lo más evidente de lo evidente no lo podía cuestionar. Entonces, esa escuela se abrió como espacio social educativo. Ahora, cuando entré a la universidad a dar clases, empecé a dar clases, la bibliografía siempre era la misma, empecé a mirar las otras bibliografías, empecé a mirar la bibliografía de toda la universidad, empecé a mirar la bibliografía de las otras universidades, y toda la bibliografía era eurocéntrica. Todos los autores eran de Europa. Pero, ¿qué pasa ahí? Dije. ¿Por qué todo convoca a una casa matriz que está en Europa, más allá de la lógica de imperio? Siempre hubo imperio, siempre hubo historia, siempre hubo cultura y siempre hubo identidad. Pero ¿por qué tenemos que solamente impartir a estos pensadores? ¿No será este tema de la convivencia, que se puede impartir ellos, pero que puedan convivir con pensadores americanos? ¿Qué hay en lo más próximo que nosotros rechazamos? Y entonces ahí empecé a acercar pensadores americanos, en un portal que se denomina Pensar en Movimiento. ¿Qué es lo que hace? Convive la posibilidad de entramados diferentes de americanos como Rodolfo Kusch, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, Bonfim Batalla, digo muchos. ¿Por qué? Porque siempre rechazamos los más cercanos. Muchas veces por esa filosofía que habitamos. El jardín del vecino es mucho más hermoso. La casilla del vecino es más hermosa. Y es un engaño. Lo que rechazamos en esa ilusión de ideal del otro es rechazar nuestra propia condición de vida. Por eso es importante entender de que los antagonismos, que las diferencias conviven. Por eso el sistema educativo tendría que empezar a aprender de que si llegamos diferentes, no tenemos por qué terminar siendo iguales, sino que si llegamos diferentes, es poder dar la posibilidad de que en la diferencia podamos convivir. Intentemos mirar más allá de lo obvio, intentemos cuestionarnos aquello que aparece como dado, porque si lo dado lo tomamos como natural, es un error, porque ante todo nosotros somos sociales, y si somos sociales, tenemos un imperio concreto para poder resignificar la vida, porque detrás de todo yo siempre hay un nosotros, y eso lo tenemos que tener en claro. No somos polos aislados, siempre es en un marco de comunidad, en un lenguaje común. Y en esa diferencia lo que tenemos que hacer es la posibilidad de convivir. No significa que no haya confrontación, significa convivir. Convivir no es una astucia de la razón solamente como ámbito de tolerancia, es aceptar que en las cosas siempre hay algo más, de expectativas, de deseos, ¿no? De valores, de creencias. Y en eso no tenemos que designar al otro como otra posibilidad de ser algo más de lo mismo. Tenemos que entender de que el otro es otro. Y esa distancia óptima es la que nos permite una posibilidad de convivir. Por eso vuelvo a insistir, detrás de todo yo hay un nosotros. Muchas gracias.